Seguimos Psicología de la Atención. En esta parte segunda vamos a hablar de evidencias desde la neuropsicología. Los pacientes neuropsicológicos proporcionan evidencias sobre la importancia de la consciencia, pues ciertos estímulos no podrán ser informados por la lesión por mucho que el individuo se esfuerce en ello. Los neuropsicólogos cognitivos estudian conocer el sistema cognitivo dañado y por ello el normal. Un principio importante. El cerebro humano es modular, según Marr en 1976 y Fodor en el 1983. Existen diferentes y numerosos módulos que efectúan cálculos extensos y complejos. Procesan información concreta, perteneciente a dominios específicos. Cada módulo persigue un fin particular, pero cada uno, junto a otros, forman un sistema global. El módulo con especificidades innatas y autónomas. Una lesión en un módulo no afecta a otro, hay una supervivencia. Las lesiones locales en regiones concretas hacen que se pierdan funciones computacionales. Farag, en el 1994, estudió los trastornos de la percepción y de la consciencia ocasionados por lesión cerebral. Clasificó la posición sobre la consciencia de otros estudios y autores como Sacker y Cole en el 1988, en el que dijeron que el sistema de experiencia consciente separado de otros módulos y su función específica, y a él le denominaron, dice, interacciones disociadas y experiencia consciente. La consciencia se puede desconectar de otro tipo de procesamiento. Gazzaniga, en el 1988, hizo una distinción entre consciencia y no consciencia y guarda una relación con un hemisferio cerebral encargado del procesamiento de la información de cada tarea. El hemisferio izquierdo, con un lenguaje y consciente, el hemisferio derecho, que carece de lenguaje y es inconsciente. Igualmente, la consciencia se desconecta de otros procesamientos. Kirschburner considera que la consciencia es un estado cerebral surgido cuando toda la información específica de una modalidad activada es coherente entre sí. Sin estado integrado, teoría del campo integrado de Kirschburner, puede existir procesamiento, pero no experiencia consciente de dicho procesamiento. Recordemos. Teoría de características de Treisman y la sincronía temporal de Singer. Crick y Koch, en 1990, que decían que la consciencia de los estímulos visuales surge de la integración de distintas propiedades visuales de un estímulo representado por separado. Damasio, en el 1990, dijo que la integración da lugar a la experiencia consciente. Para Farag, en el 1994, consideraba que la consciencia era un mecanismo de todo o nada, conectada o no, con dominios integrados o no, y le dio un carácter de propiedad gradual. En la actualidad, la metáfora más extendida sobre el cerebro es que se trata de una red neuronal. Hablemos de visión ciega. Hay una alteración ocasionada por lesión en el córtex visual que, sin afectar a movimiento ocular, incapacita para ver objetos conscientemente. No existe una dificultad en el procesamiento de la información visual. Presentan una ceguera aparente en parte del campo visual. Detectan presencia o ausencia de eventos. Mueven los ojos hacia el lugar donde se presenta luz, pero por debajo del nivel de experiencia consciente. Hay unas regiones de ceguera y que se llaman escotomas. Weisskopf y Kohls, en 1974, había un paciente DB que se le extirpó parte del hemisferio derecho, córtex estriado y parte del calcarino. Presentaba hemianopopsia posquirúrgica, afectando a la mayor parte del campo visual izquierdo. El paciente creía que adivinaba respuestas ante la indicación de que señalara o desplazara mirada hacia donde se le requería. La curiosidad en este paciente es que puede detectar mejor estímulo en el campo ciego que en el bueno, pero la forma se detecta mejor en el bueno que en el ciego, por ello hay una visión normal y ciega que no son lo mismo.
Otros pacientes confirman que estos lesionados discriminan en función de los atributos como horizontal-vertical, formas sencillas como movimiento y movilidad, X u O, 0. En estudios posteriores se añade que pueden detectar parpadeo luminoso, orientación de líneas, dirección del movimiento. Se conserva una visión cromática. Hay una sensibilidad espectral como los sujetos normales, pero con umbral de detección más elevado. En estudios con priming respondían más rápidamente a 2 estímulos que a uno solo, aunque no estuviera en campo ciego. Poseen una competencia psicológica para procesar y discriminar, pero han perdido la capacidad de saber sobre ellos y de realizar acciones voluntarias en respuesta a dichos estímulos. Por ello, es difícil comentar del tema sin utilizar el término inconsciente. Hablemos de heminiglicencia visual. En estudios sobre ello se observó que los estímulos extinguidos del campo visual alcanzaban elevado nivel de procesamiento, pero los pacientes no podían informar de ello abiertamente. Farag, en el 1994, propuso que esto era debido a que las representaciones obtenidas en el campo lesionado no eran fuertes para integrarse con la información del campo bueno en un nuevo estado cerebral integrado. Al no competir esa información, la débil del lado bueno se hace consciente, pero no correcta. La heminiglicencia, la simultagnosia o la extinción implica la idea de que la conducta atencional es consecuencia de estado cerebral integrado. Duncan, en 1999, indicó que las múltiples fuentes de información que activan los distintos sistemas cerebrales en respuesta al input visual son objeto de procesamiento competitivo. Prioriza una fuente y se inhibe otra, y de ello el patrón más activo se hace dominante o no. El sesgo lateral exhibido en causa de lesión cerebral lateralizada y estas lesiones en el parietal derecho no son el único predictor del sesgo. Según Robertson y Manley, en el 1999, sugieren sus estudios que en el lado derecho del cerebro es más importante para mantener la atención que para cambiarla, y que la heminiglicencia, extinción y simultagnosia se intensifican debido a efecto más general de arousal, trastorno de la atención espacial y disminución de capacidad atencional. Hablemos de prosopagnosia. Un paciente PH, impedimento en reconocer rostros familiares. No pueden nombrarlos a familiares o amigos, ni siquiera a sí mismo. Sí pueden identificarle al oír su voz o la indicación de detalles biográficos. Hay unos cambios en la respuesta electrodermal al ver el rostro familiar. El PH podía reconocer rostro si le indicaba el nombre, pero no al verlo sin más. El rostro y el nombre acceden automáticamente a la semántica. Por ello parece ser que a pesar de la incapacidad para reconocer abiertamente, los pacientes muestran evidencia de que la reconocen de forma encubierta e inconsciente. Es muy selectivo este déficit de acceso a la consciencia. El reconocimiento consciente abierto exige activación para superar cierto umbral. Por debajo del umbral concreto es suficiente para que se produzca interferencia o priming, pero no para que el sujeto pueda hacer reconocimiento abierto. Hablemos de amnesia, un paciente de HM. Una información nueva. Anterógrada. Es una dificultad en la retención inmediata de la información presentada. Recuerdo de hechos pasados que se mantiene. Aprendió solo 6 palabras nuevas tras una operación, pero fue capaz de mejorar tarea del rotor de persecución, coordinación, visión motora, como cuando vamos a renovar el carnet de conducir y pasamos la prueba de seguir la carretera. Diferencia entre aprender palabras y habilidades se explica en términos de memoria declarativa y procedimental. Estos pacientes presentan pérdida de memoria declarativa compuesta de recuerdos episódicos y semánticos, pero el desempeño de la tarea procedimental no se ve afectado. Schachter, en el 1987, sugirió que las tareas amnésicas debían definirse en función de si se requiere acceso a memoria explícita, un recuerdo intencionado deliberado y consciente de aprendizaje anterior, o implícita, sin recuerdo de aprendizaje, para un desempeño preciso.
Estos amnésicos demuestran un priming de repetición y semántico producido por estímulos que no son capaces de recordar. El sistema de procesamiento recuerda información presentada previamente, pero la información no accede a la consciencia. Hablemos de agnosia visual, paciente DF. Hay una lesión en ambos lados del córtex occipital. No precisaba localización de los objetos en el espacio, de discriminar entre diferentes objetos o describir propiedades de estos. No obstante, alcanzaba a los objetos y adaptaba su mano para cogerlos, interactuaba con ellos aún sin poder describirlo. Hay una explicación posible. La disociación entre lo que puede decir y cómo actúa el DF está medida por la vía ventral, pero la acción cualificada participa la vía dorsal y ésta puede actuar independientemente. Hablemos de el mejor truco de la mente. Wagner, en el 2003, sugiere que aunque nuestra experiencia subjetiva es tener control consciente sobre nuestras acciones, pudiera ser ello una ilusión. El pensamiento y la acción son contingentes. Primero pensamos, luego actuamos, pero ello no implica que el pensamiento sea la causa de la acción. Si me digo que mi pensamiento causa una acción concreta, entonces es que manifiesto una voluntad consciente. En el caso de F, una agnosia visual, la acción puede discurrir con independencia del control consciente. En otros casos, como el de cerebro dividido, como una comisurotomía, donde los dos hemisferios se desconectan por seccionar el cuerpo calloso, los hemisferios funcionarán de forma autónoma, aunque haya cierta comunicación entre ellos, con una operación a casos extremos de pacientes con epilepsia graves. Pueden presentar los sujetos el síndrome de la mano ajena asociada, que es una alteración donde no se tiene control sobre el movimiento de una de las manos, aunque se preserva la sensación táctil. MP fue el paciente al que tras una lesión en parte anterior del cuerpo calloso, su mano izquierda alcanzaba y hacía cosas opuestas a lo que ella deseaba. La mano parece con mente propia, deshaciendo o haciendo lo contrario a la otra mano. Con el experimento de Liebert en 1985 se tomaba un registro de 3 variables después de extender el brazo. 1. Inicio de movimiento de muñeca requerido, electrodos en muñeca. 2. Inicio de potencial de disposición a realizar el movimiento, electrodos en córtex motor. Y 3. Decisión de acción, ejecutar el movimiento. Debían indicar posición de un punto sobre círculo cuando desearan mover la muñeca. Los participantes, conscientes de la intención de mover muñeca antes de efectuar realmente el movimiento, se producía en realidad después de la actividad inicial en el córtex motor. Resultado: la intención consciente sigue, no precede a los procesos involucrados en la realización del movimiento. Otros experimentos, Wagner y Bartry, en 1999, encontraron que los sujetos atribuían acciones a su libre albedrío aun cuando no hubieran realizado esa acción. Se les forzaba a detener el ratón en un experimento e indicaban que eran ellos los que lo habían detenido. Kelly y Jacobi, en 1990, comentaron que no se podía inferir sobre el control consciente y control automático, limitándose a preguntar al sujeto si había o no pretendido hacer algo, pues la intención es la explicación que sigue a la conducta y la dirige. Interpretar nuestras acciones como intenciones nos da la sensación de tener un comportamiento racional y consentido. Intención de ponernos en pie, puede surgir el sentimiento después del inicio de la acción en vez de antes. Por tanto, determinar la relación pensamiento-acción no constituye una guía fiable de explicación a la causalidad. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la consciencia? ¿Qué es lo que permite a niveles inconscientes de procesamiento que dan lugar a experiencia consciente? Payasajic, en el 1988, opinaba: la existencia de la consciencia es uno de los principales problemas que tiene la ciencia por resolver. En los últimos 20 años, el tema de la consciencia ha vuelto a considerarse y a investigarse. Existen 2 libros que han recopilado ideas de ensayo tanto de psicólogos como de filósofos.
Marcel y Bishard en 1988 y el de Davies y Humphreys en 1993, donde se aprecian las raíces filosóficas de la filosofía. James y Freud la abordaron sus escuelas. El conductismo llegó para relegarla. Luego, incorporada tras el paso del conductismo hacia la ciencia de los procesos cognitivos, empezó a darle explicación a los estudios sobre el control intencional. Otros aportaron que era una especie de integración o estabilización perceptiva para Alport, y Crick y Koch defendían una visión neurofisiológica de la consciencia donde cada región del cerebro está especializada en un procesamiento de un tipo de información concreta, por lo que todos los grupos de neuronas relacionados con un mismo objeto integran la formación, solucionando así el problema del binding problem. El debate actual no puede definir el término consciencia de manera exhaustiva, pues se acompaña de términos coincidentes y diferenciales. Para Bars, en 1997, aclara que seleccionar un evento y ser consciente del mismo seleccionado puede compararse a cuando coloquialmente hablamos de mirar y ver, o tocar y sentir. Desde el punto de vista operativo, la atención y la consciencia son distintas cosas. Ello indica que la atención incrementa la probabilidad de la selección y la consciencia implica que la experiencia se puede comunicar o que es posible realizar alguna acción voluntaria. Propone que la consciencia participa durante el input y el output y en las operaciones voluntarias de la memoria operativa. Y asume propuestas de Crick y Koch en el 90 sobre existencia de conocimiento consciente operativo, donde está disponible la información atendida. Estudia los diferentes conceptos como atención, consciencia, percepción, pero sin indagar en los distintos tipos de consciencia. Hablemos de criterios para la consciencia. Alport, en 1988. ¿Cómo determinar si ha tenido experiencia consciente o no? Alport consideró algunos criterios para determinarla, pero sin dejar de tener inconvenientes cada uno de ellos. La persona, si es consciente de una acción, debería ser capaz de actuar de acuerdo con ella. Si no responden, no sabremos si lo ha sido el primer criterio o no. Acción potencial. Existen indicadores como dilatación pupilar, una respuesta bajo el control del sistema nervioso autónomo, que a menudo revelan otra información de la que nos expone el sujeto. Quizás no existan indicadores fiables. Segundo, criterio de la memoria. Puede o no recordar el evento. Si recuerda un hecho, puede decir que fue consciente de ello, pero si lo fue y luego lo olvidó, el problema reside en el grado de confianza que se necesita para reconocer conscientemente la existencia de un evento. Parece que diversos indicadores sugieren que no existe una única forma de consciencia, sino distintas variedades con diferentes manifestaciones. Alport sugiere que la consciencia está relacionada con la selección para la acción y los objetos seleccionados para la acción probablemente formen un recuerdo episódico que se pueda recuperar explícitamente. Existen psicólogos que consideran que la psicología no puede ignorar la consciencia fenoménica, pues no se reducirá al ámbito de la cibernética o biología. Sayis, en el 1988, sugiere que los sujetos fueran agentes conscientes responsables y podía plantearse el tema estableciendo vínculo entre el procesamiento de la información de diversos eventos y las explicaciones experienciales de los mismos. Sayis y su modelo de flujo de información entre sistemas de control incluye dos módulos, sistema lingüístico y memoria episódica. Pero, ¿qué corresponde exactamente a la consciencia? Aún no se ha elaborado una definición de consciencia. Los modelos de procesamiento de la información son demasiado abstractos. Y porque dado que en el procesamiento de la información intervienen numerosos subsistemas. Para él, el control podría realizarse de forma compartida entre subsistemas y existiría un patrón coherente de control a lo largo de todos los subsistemas que sería común a todos los sistemas de control activos. Y al mismo tiempo, este control común sentaría bases para la consciencia. Hablemos de la distinción consciente-inconsciente. Humilta, en el 1988, propone que la consciencia es equivalente a nuestra experiencia fenoménica de lo que está sucediendo en el procesador central de capacidad limitada.
hay un procesamiento controlado y que se halla bajo control del procesador central y el automático sin control. Hay evidencias que influyen los procesos automáticos, pues pueden darse como consecuencia de estados de metas activadas conscientemente. ¿Atención y consciencia son sinónimos? ¿La consciencia utiliza la atención para controlar procesos cognitivos de orden inferior? Son diferentes, pero sí tienen en común el ser procesos lentos en serie y de capacidad limitada. Y hay una reflexión sobre la autoconsciencia, que es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, nuestra propia identidad, actos y conocimientos. ¿Puede ser consciente una máquina? Para Johnson, Light, 1983-88, la capacidad de autoconsciencia es importantísimo para la formación de las intenciones. Estas se basan en modelos de cómo sería el mundo si hiciéramos esto o aquello. La autoconsciencia nos permite conocer lo que sabemos, lo que sería la metacognición, o sea, el conocimiento sobre el conocimiento, la capacidad reflexiva sobre nuestros pensamientos que nos ayuda a planificar acciones y adoptar decisiones. En su análisis computacional sobre la consciencia, considera que la consciencia es una cuestión computacional que depende de cómo lleva a cabo el cerebro ciertos cálculos, no su constitución física. 4 son los problemas a resolver por cualquier teoría que investigue sobre ello. Un problema. Conocimiento consciente. Explicar diferencia entre lo consciente y lo que no. Segundo problema. Control. Equivalente a la fuerza de voluntad diferente en cada individuo. Tercer problema. Conocimientos de uno mismo. Dependen del mismo mecanismo computacional. Y cuarto problema. Intención. Este mecanismo computacional semejante al cerebro según los autores. Hay un nivel superior y un sistema operativo. Funciona de modo jerárquico y en paralelo. Consciente para construir modelo mental de sí mismo y otros niveles de la jerarquía son inconscientes de cómo funciona. Dispone de un modelo de inclusión uno de otro. Se representa, conoce lo que sabe, autoconsciencia y actúa. Para Pfaff, Moore y Walters, en 1994, sugirieron que el procesamiento consciente debía añadirse a las capacidades generales de los modelos de procesamiento de distribución en paralelo, el PDP. Para que emerja una experiencia consciente, debe darse un proceso explícito de razonamiento recursivo a la vez que representaciones activas en la memoria operativa. No obstante, en los modelos PDP no se suele tener en cuenta la MO. La MLP, lo que decíamos que era la memoria a largo plazo, serían los pesos que cambian lentamente en el sistema dentro de la red. Y la MCP, lo que era a corto plazo la memoria, era la activación actual que decae poco a poco, según Grossberg, en 1980. Hay una ampliación del modelo de Kant que simula los efectos de las curvas de posición serial en memoria a corto plazo con una probabilidad de recuerdo de un ítem dependiendo del orden de presentación, como los de primacía, que aparecidos en primer lugar, y recencia, aparecidos al final de la presentación y se recuerdan mejor que las posiciones intermedias. El bucle reversible externo, o sea, la red recurrente secuencial que retroalimenta con activaciones o nodos separados del módulo que atiende al estímulo input, no puede explicar por sí solo la experiencia consciente, aunque sea un módulo dentro del modelo y su función sea importante. Los nodos que no llegan al bloque activados no participan en la experiencia consciente que se esté dando, pero sí que podrían explicar una parte del hacer del sistema sin tener conocimiento consciente. Por ejemplo, el bucle articulatorio ocupado realizando la tarea de amplitud de memoria de dígitos y al mismo tiempo los sujetos pueden seguir siendo capaces de razonar lógicamente y saber que lo hacen.